Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré acompañándote a que te acerques cada vez más al mundo jurídico. El día de hoy, y a petición de ustedes, vamos a conversar sobre 3 figuras jurídicas que son utilizadas muchísimo en la cotidianidad y tienen que ver con esas formas de autofinanciamiento, de autogestión, de ahorro interno que cada una de las personas en algún momento han inventado o se han adherido en virtud de la solicitud de una tercera persona y que puede colocarlo en riesgo. Vamos a hablar de esas situaciones en las que las personas compran y venden dólares, cobran comisiones por esto, hacen transacciones relacionadas con recibir el dinero de otras personas, utilizan ese dinero, hasta lo invierten y qué se puede hacer en este tipo de casos. Hablaremos de la apropiación indebida calificada, la estafa y la captación indebida de recursos del público como delitos que tienen que ver con la forma de proteger el patrimonio de los individuos. Este espacio llega a ustedes gracias a Latina TV y pueden disfrutarlo además de en nuestra señal. En TV lo pueden hacer en nuestra plataforma de streaming. Por eso te invitamos a que accedas a cada uno de nuestros portales y tengas acceso justamente a nuestra programación en YouTube. Comencemos por establecer que en materia de dinero, en materia de finanzas, ciertamente forma parte de los derechos civiles que cada uno de los ciudadanos poseemos cuando estamos en pleno uso y ejercicio de nuestras facultades para disponer de aquellas cantidades de dinero, bienes, muebles o inmuebles de los cuales seamos legítimos propietarios. Eso no está en discusión. Ciertamente todo lo que usted hizo para poder ganarse su dinero y para poder comprar y adquirir sus bienes le corresponde a sí mismo y en consecuencia es usted quien decidirá cuál es el fin, cuál es el medio, cuál es la forma de invertirlo. Ciertamente no existe desde el punto de vista jurídico mayor limitación para su persona para que ejecute cualquier tipo de disposición de carácter civil o mercantil, salvo las restricciones desde el punto de vista jurídico penal. Sin embargo, y es acá en donde justamente viene todo el contenido del programa de hoy, existen ciertas transacciones que se han normalizado en la sociedad, pero que no significa que se hayan convertido en legítimas, en legales. ¿Y esto por qué? Porque justamente la costumbre ha hecho que las personas pues se hagan de este tipo de sistemas financieros, vieron que les sirvió a uno, que les sirvió a otro y deciden entonces ser parte de ellos sin tener en cuenta el riesgo desde el punto de vista tanto financiero como jurídico penal en el que se están metiendo. ¿De qué estoy hablando? De transacciones relacionadas con jugar bolsos, comprar y vender dólares, cambiar a tasas diferentes a las establecidas en el Banco Central de Venezuela y, en fin, intermediar con los recursos de otras personas como si fuese la banca nacional. Ello es una de las cosas que trae justamente mayor complejidad en cuanto a lo que es su aplicación y su persecución en el mundo del derecho. Y se los explico. Si usted decide de repente comprarle unos dólares a algún compadre que los está vendiendo, usted tiene unos bolívares en su cuenta y necesita comprar dólares. Las personas que tienen dólares en divisas entonces deciden, y lo digo así, deciden qué precio le van a poner a su moneda, a pesar de que nuestro sistema bancario nacional ha establecido una tasa regulatoria. Así las cosas, entonces usted le dice a este compadre que usted le quiere comprar, imaginemos $1000, y este compadre le hace la cuenta según la tasa que él considera que evidentemente no va a ser la misma que establece la banca nacional, y usted le pasa ese dinero y su compadre le entrega las divisas. No ha pasado nada, todo el mundo gana, a lo mejor el compadre astutamente hace el menudeo en la banca y compra más dinero, más dólares de lo que le vendió a usted, porque justamente de eso va toda esta negociación. Pero, ¿en qué punto eso puede constituir un riesgo? Si decimos que usted le dio el dinero, el compadre le puso la tasa, a usted le pareció bien la tasa y a su vez el compadre le entregó sus divisas, no pasaría nada. Y eso significaría que en una segunda oportunidad usted confíe nuevamente en el compadre para comprar ahora de pronto en lugar de 1000, digamos unos $3000.
Y puede ocurrir que en una segunda oportunidad la cosa salga bien. El punto es, ¿qué pasa si de repente su compadre se pone avaricioso y empieza a recibir dinero de muchas personas y empieza a jugar con los tiempos? Es decir, esta persona me está comprando tanto, pero esta quiere tanto, voy a utilizar esta plata de aquí para comprarle a esta, y así voy haciendo toda una especie de intermediación financiera propia de la Banca Nacional para llevar a cabo estas transacciones internas desde la tranquilidad de un hogar con una computadora o a veces hasta con el mismo teléfono, haciendo todas estas acciones propias del menudeo en divisas. Es aquí en donde viene el riesgo desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque al no estar esta persona autorizada por la Banca Nacional para ejecutar este tipo de transacciones, existe el riesgo de que justamente esta persona, en un acto de imprudencia, pues utilice los recursos de otra persona para subsanar o para tapar aquí la ausencia de cantidades para otra persona, confiándose en que va a venir otra persona a cancelar el dinero. Y al final esto se vuelve una especie de estafa piramidal. ¿Por qué? Porque yo utilicé los recursos de este para pagarle a este, confiando en que este otro me iba también a pagar los intereses, o la comisión que me iba a quedar de la otra transacción me daba en la cuenta para hacer estos números, y al final esto no tiene una seguridad bancaria, una seguridad jurídica, porque no existe una regulación en esa actuación de esa persona, en virtud de que es algo entre ciudadanos que lo están haciendo, en primer lugar, con una intención volitiva, y en segundo lugar, libres de coacción. Cuando esto falla, cuando una cosa de estas ocurre, y ojo, ocurre mucho, es cuando empiezan los problemas. Imagine que usted entonces empieza a preocuparse, ya pasó el tiempo que le dijo su compadre en el que se iban a ver para entregarle las divisas en efectivo. Resulta que el compadre no contesta el teléfono, o que de repente el compadre empieza a poner excusas y a decir que se le dañó el carro, que todavía no le han entregado, que el señor viene en camino, y en fin, una serie de cosas que usted empieza a decir que le está oliendo raro. Sin embargo, la experiencia que ha tenido en otras oportunidades con esta misma persona le hace confiar y decir, bueno, seguro él va a resolver, porque siempre resuelve y siempre me ha entregado mi dinero y nunca me ha quedado mal. Pero ocurre que es esta la primera vez para usted en la que esta persona le queda mal. ¿Qué se hace en esos casos? Deben ustedes saber que este tipo de transacciones no son legales. ¿Y justamente por qué? Porque el Estado venezolano establece cuáles son los requisitos, cuáles son los medios desde el punto de vista lícitos para llevar a cabo estas transacciones, y da cualidades específicas a las personas jurídicas, no personas naturales, que llevan a cabo estas negociaciones a los fines de estar debidamente autorizados. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que yo estoy confiándole mi dinero, o puede, ¿por qué no ser el dinero de otra persona a quien yo recomendé, para que se lleve a cabo una transacción que al fin no se va a materializar porque pasó lo impensable, pero probable? ¿Y por qué probable? Porque al ser una persona que no está autorizada por la Banca Nacional, esta persona no tiene ninguna forma de constituirle una garantía a usted. Cuando usted abre una cuenta en un banco, usted firma un contrato. Y en este contrato, que pocas personas se ocupan en leer por lo pequeñita de las letras y por lo largo que puede ser, se dice, palabras más, palabras menos, que la relación que surge a partir de ese momento es una relación que está garantizada, reasegurada. ¿Por qué? Porque lo que se está poniendo en juego es su dinero. Y en esa misma medida, usted también acepta pagar comisiones bancarias por algún tipo de transferencias, pagar intereses en materia crediticia y, en fin, una serie de acuerdos desde el punto de vista jurídico en materia financiera, con los cuales ambas partes, de manera bilateral, se comprometen a cumplir. Esta oferta, esta promesa contractual tiene un aval, no solo por el escrito del contrato propiamente dicho, sino además por las compañías aseguradoras en las cuales se soporta la Banca Nacional e Internacional. Usted, cuando verifica en Google banco tal, imaginemos Banco Turpial. El Banco Turpial tiene capital social pagado de tanto dinero. Eso significa que esa cantidad de dinero se encuentra asegurada. ¿Asegurada para qué? Para que cualquier persona que vaya y deposite su dinero allí y lo quiera retirar, lo quiera transferir,
pueda hacerlo en el momento que necesite. Incluso se ha establecido desde hace un tiempo para acá el menudeo en divisas a los fines de que usted, sin necesidad de estar pasando por este riesgo, vaya justamente a entregarle el dinero a otra persona. Menudeo que implicará la aceptación de la tasa bancaria que se establece y las condiciones propias para el retiro de esta cantidad. Todo desde la transparencia misma que implican estas transacciones. La primera pregunta para usted, ¿es igual cuando lo hace con un particular, con ese compadre, con ese amigo, con ese vecino que le ofreció esos dólares? Justamente de esto vamos a conversar al regreso. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de los riesgos financieros en los cuales usted puede incurrir si con particulares lleva a cabo transacciones relacionadas con la compra-venta de divisas, inversiones de ahorro, bolsos y en fin. Todo esto lo puede colocar a usted en una posición bastante desagradable. Puede generar incluso enemistades con esa persona con la cual está haciendo ese tipo de transacciones y además puede hacer que su reputación se afecte en gran medida si usted fungió como intermediario. El hablar de la captación indebida de recursos del público es algo que pocas personas lo manejan. ¿Y por qué? Existen leyes en nuestro estado que son leyes especiales, leyes penales que contemplan las diferentes modalidades de actuaciones que se pueden transformar en delitos cometidos por cierto tipo de particulares. Por eso se convierten o se le denominan leyes especiales. Ciertamente, las personas pueden no saber que determinadas actuaciones pueden constituir delito, pero desde el punto de vista de la máxima del derecho sabemos que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. El punto es este: Ley General de Bancos del Estado venezolano. Esta ley establece en su artículo 430, si no me equivoco, el delito de captación indebida de recursos del público. ¿Y de qué va esto? Captar indebidamente recursos del público es un delito que contempla una pena de prisión de 8 a 10 años y se establece como forma de protección al sistema financiero nacional, como una manera de regular las transacciones que tengan que ver con las finanzas de un individuo o de un grupo de individuos en aras de que las personas particulares no se subroguen en la actuación que tiene el Estado venezolano por medio de la banca nacional, la autorización y la legitimidad de ejecutar. Imagine que usted entonces, un buen día, agarra y dice, mira, yo quiero hacer una inversión para comprarme un vehículo, pero me faltan $2.000, entonces voy a hacer un bolso. Y yo voy a hacer este bolso porque tengo una cantidad de personas en las cuales confío, que sé que vamos a tener responsabilidad en el pago y empiezo entonces a hacer el famoso bolso. A las otras personas les interesa, ¿por qué? Bueno, porque hay personas que no tienen esa fuerza de voluntad de ahorrar una cantidad de dinero y deciden que un tercero, no la banca, que es lo que debería ser, un tercero tenga ese dinero y se mantienen entonces en confianza de poder en algunos casos escoger el ticket, el momento del año, de la cantidad de meses o semanas que sea, en el cual va a recuperar su dinero. Hasta ahí, como les decía al principio, la cosa pinta aparentemente normal. ¿Por qué? Porque se supone que somos 10 personas, estamos de acuerdo, estamos entregando $200, siguiendo el ejemplo de los 2.000, y esto en teoría debería funcionar perfectamente. La pregunta de las 1.000 lochas es esta: ¿qué ocurre si una de esas personas o 5 de esas 10 personas no cumplen con su obligación? ¿Qué pasa si se empiezan a atrasar? Si establecemos que el día de pago es el día 1 de cada mes y llegan las 12 de la noche del día 1 y resulta que por lo menos 2 o 3 personas no pagaron, ¿quién responde? ¿Responde realmente el organizador del bolso o empieza a mandar mensajes, enviar capturas de conversaciones, meter presión, hablar mal de los que no han pagado? Incluso he visto grupos en donde se ofenden mutuamente y empiezan a decirse, viste, yo pagué a tiempo pero tú no has pagado, como que si eso ya fuese la solución al problema, cuando desde el punto de vista inicial la negociación había sido entregar un dinero a tal hora de tal día. Esto
es justamente el riesgo del cual les estoy hablando, señores. La situación que no se puede verificar, que usted no puede controlar precisamente porque no está haciendo una transacción con personas que están autorizadas por la banca nacional. Y aunque la persona que está organizando el bolso pueda tener una gran gallardía, una gran actitud, sea muy serio, muy seria para sus cosas, no tiene la forma desde el punto de vista jurídico para obligar a esas otras personas a que cancelen ese dinero porque sencillamente no está autorizado por el Estado venezolano para hacer lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Captar recursos del público. Cuando yo digo captar, es toda actuación consistente en ofertar una situación de estas que es lo suficientemente persuasiva para que la persona se convenza. Es decir, te capto, te traigo a mí. Fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está en este momento tu negocio? ¿Las inversiones cómo van? Viene la respuesta, bueno, está un poco floja, tú sabes que la cosa ha estado difícil y tal. ¿Qué te parece si te digo de la posibilidad de entregarte dentro de 2 meses o dentro de un mes $5,000? Invirtámoslo de esa manera. ¿Cuánto necesitas tú para invertir? Tú sabes que voy a jugar un bolso y lo voy a jugar con personas bastante serias y te puedo dar los primeros números a ti. Esa persona que quizás no tenía eso en la mente comienza a considerar la factibilidad de que esto ocurra y comienza entonces a pensar, bueno, ¿por qué no? He visto casos de personas que entran a jugar bolsos en grupos de individuos a los cuales solamente conoce al organizador. Y esto es aún más grave, más riesgoso, porque es que si ni siquiera sabes quiénes son el resto de personas, si ni siquiera sabes si existen en realidad, ¿cómo es que tú confías de tal manera en este individuo para entregar tu dinero? En fin, al ser un acto volitivo, al ser una situación que se decide, como les decía en la primera parte del programa, yo como dueño de mi dinero decido qué hacer con él, existe para algunos lo que se cree que es una traba desde el punto de vista de la persecución penal porque nadie obligó a la persona. No estamos hablando de un robo, no estamos hablando de una extorsión, porque la persona estaba consciente que se iba a involucrar con otras 10 personas para hacer un sistema de ahorro que iba a durar tantas semanas o tantos meses y esperaba cobrar tal día. Estaba en cierto punto hasta ligeramente consciente del riesgo de que hubiese un atraso en los días del pago. Y hasta ahí la cosa podría considerarse como que bastante perceptiva desde el punto de vista de entender lo que pudiera pasar. Lo que la persona no sabe es que la persona que está organizando este sistema de ahorro programado no está autorizada legalmente por ningún organismo de las instituciones financieras, de la Banca Nacional, ni la Superintendencia de Bancos, que es a todo evento quien autoriza a las personas a llevar a cabo este tipo de trámites, y en consecuencia, al no estar autorizada, lo que está haciendo es ilegal, evidentemente, no tiene legitimidad, es ilegítimo y, lo peor, no va a poder hacer nada desde el punto de vista jurídico para obligar a esas personas a que paguen. Entonces les pregunto, segunda pregunta para terminar esta parte. Si usted supiese todas estas condiciones y todas estas restricciones que tiene esta persona a los efectos de hacer esa negociación, ¿haría esa inversión? Al regreso vamos a hablar acerca de las figuras de la apropiación indebida calificada, la estafa y cómo llevar a cabo una investigación penal en este tipo de casos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de todos estos riesgos financieros en los que podemos incurrir cuando nos adentramos a estas situaciones de finanzas con personas que no están autorizadas por el Estado venezolano, específicamente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Ya hemos hablado acerca de las diferencias entre la captación indebida de recursos del público y esa decisión que puedan tener las personas de hacer inversiones en el ejercicio de sus potestades con cada una de las cosas que son suyas desde el punto de vista legítimo. En este momento nos vamos a sumergir en entender
¿Qué es lo que constituye el delito de estafa y poder diferenciarlo acerca del delito de apropiación indebida calificada? ¿Y por qué se los digo, señores? Se los digo porque muchas personas tienden a confundir estas figuras jurídicas. Hay personas que consideran que al iniciar una relación contractual con otra persona y entregar una cantidad de dinero, bien sea un préstamo de dinero, supongamos lo que viene por esa vía, el cual sí es un contrato lícito, esta persona al no devolver el dinero ya lo está estafando, y eso no es así. Eso sería una apropiación indebida calificada, pero cuando no conocemos los requisitos que establece el legislador para cada una de estas figuras jurídicas, entonces podemos tender a confundirlas. Lo preocupante no es que usted en casa, que no es abogado, las confunda, porque precisamente para eso están estos espacios. Lo preocupante es que algunos profesionales del derecho lo confunden. Entonces, el día de hoy vamos a acercarnos a estas dos figuras jurídicas para poder diferenciarlas. Empecemos con la estafa. ¿Cuándo estafo yo a una persona? Cuando desde el inicio de la negociación, yo, a sabiendas que todo es mentira, persuado y convenzo a la persona para que lleve a cabo la transacción. Siguiendo con el ejemplo del bolso, si yo desde el principio digo que voy a jugar un bolso, e imaginemos que yo le digo a una persona que voy a jugar un bolso con todas las personas de acá del canal, entonces esa persona podría de repente tener un poco de confianza, porque dirá, nadie en su sana lógica se va a meter en un problema de estar haciendo una cosa de esta siendo una figura pública, y eso le genera una confianza a la persona. Pero ¿qué ocurre si desde ese momento en el que yo estoy persuadiendo a la persona, yo estoy consciente de que yo no le voy a recoger plata a nadie? Y le digo a la persona, wow, te tocó el número 10, es decir, él es el último. Y voy recibiendo mes a mes o semana a semana el dinero de esta persona, y la persona constantemente me va preguntando cómo va todo, cómo va el pago, todo en orden, y yo le voy mintiendo, indicándole, sí, vale, todo perfecto, a todo el mundo se le está entregando en su momento y tal. Y llegado el momento en el que le corresponde a usted ese famoso número 10, por supuesto, como ya yo dispuse de ese dinero y me lo gasté, yo voy a empezar a culpar a otras personas y voy a decir que fue que esas otras personas no han pagado, o que yo salí del banco y me robaron, y voy a continuar mintiéndole. Como la mentira se inicia desde el momento cero de la negociación hasta el momento en el que se debería materializar la entrega del dinero, allí sí estamos hablando de una estafa. ¿Por qué? Porque yo lo engañé a usted. De hecho, es una estafa en grado de continuidad, porque duré varios meses, varias semanas engañándolo, y estoy involucrando a terceras personas que en ningún momento han participado en nada de esto. Eso sí es una estafa, porque yo estoy haciéndole creer a usted algo que no es cierto. Igual ocurre con este tipo de transacciones en donde se establece que es una negociación magnífica y súper rentable el tema de las inversiones de la flor de la esperanza, de quizás incluso el blockchain en cuanto a algunas plataformas que no tienen seguridad jurídica, y yo le ofrezco a usted una cantidad de intereses que jamás en una banca usted lo va a poder obtener, y de esa manera lo persuado a sabiendas de que esto no es viable. Eso es una estafa. No es lo mismo la apropiación indebida, porque en la apropiación indebida yo a usted no lo engañé para que usted me diera el dinero. Usted me lo dio intencionalmente y yo estoy actuando con una promesa de devolver el dinero, pero llegado el día no lo hago. Entonces algunos me dirán, pero es que es lo mismo, ¿se parece mucho? No, porque yo puedo actuar a título de apropiación indebida cuando ciertamente sí estoy jugando ese bolso, sí recibí el dinero, es decir, no le mentí a usted, pero llegado el día de la devolución del que a usted le corresponde cobrar su cuota, ese día yo no le doy ese dinero que ya tengo conmigo. Entonces, el conjunto de mentiras van a venir justamente es para excusarme el por qué no se lo estoy devolviendo, pero yo no lo engañé a usted para que usted me diera el dinero. ¿Ven la diferencia? Y justamente esto es lo que constituye la figura jurídica de la apropiación indebida. ¿Por qué? Porque llegamos justamente al punto en el cual yo, que tengo el deber y di mi palabra de devolver ese dinero, no lo estoy haciendo. ¿Con qué otras cosas puedo yo hablar de la figura de apropiación indebida? El famoso préstamo del carro. Compadre, préstame el carro para llevar a la hija al aeropuerto.
que se va del país, usted sabe, estoy tan mal, pero queremos ir toda la familia, présteme su carro. Entonces va el compadre y le presta el carro a usted. Pero entonces usted resulta que después del aeropuerto se sintió muy mal y se fue a una licorería y se fue a tomar y después fue a hacer otra diligencia y entonces se acordó que su familiar en Tucacas tenía la casa sola y agarró para Tucacas, entonces usted se apropió indebidamente de ese vehículo y en el peor de los casos puede tener un accidente, porque ya sabemos lo que pasa desde el punto de vista del karma con carros prestados. Entonces, para categorizar la situación jurídica entre una cosa y otra, es importante que podamos diferenciar. Te estafo cuando desde el inicio de la negociación te estoy engañando y estoy consciente de que te estoy engañando y me apropio indebidamente de algo que tú voluntariamente me diste con un título legítimo. La legitimidad del título también incide mucho en el tema de la estafa. ¿Y por qué? Porque si yo te estoy dando a ti un dinero en calidad de préstamo, eso es un contrato que puede ser verbal o escrito completamente legal. Mira, compadre, estoy mal, tengo una situación, ¿me puedes prestar una cantidad de dinero para pagar la universidad de la hija? Así como no, ¿cuándo me la pagas, compadre? Tal día. Llegado ese tal día, no me lo pagaste, entonces allí hay un incumplimiento contractual. Y en este tipo de casos, incluso, yo ni siquiera sugiero que esto se vaya por la vía penal. ¿Por qué? Porque al ser un contrato que nace en la vía civil como parte de esos derechos que les hablaba al inicio del programa, no debe ser resuelto por la vía penal, debe ser resuelto por el cumplimiento de contrato y la interposición de una demanda de cobro de bolívares por la vía civil. ¿Qué ocurre? Que en la práctica muchas personas ven que la vía jurídico-penal sirve para hacer terrorismo judicial, para meterle miedo a las personas. Te voy a denunciar en cualquiera de los organismos de investigación, te voy a mandar a un funcionario, te voy a hacer esto o aquello, cuando el origen de la situación tenía un carácter civil, pero solo en aquellos casos en donde la naturaleza de las circunstancias en las que se llevó a cabo la transacción puede ser reputada como un acto civil. ¿Y por qué se los digo, señores? Porque si yo estoy captando recursos indebidamente del público, ya yo estoy cometiendo un delito y ya yo soy susceptible de ser investigada penalmente porque mi conducta antijurídica está afectando la esfera del derecho penal. Diferente es que hagamos una transacción civil, de repente una compra-venta, en donde yo le vendí a usted una cosa y esta cosa tenía un vicio oculto que yo desconocía y usted me demanda por incumplimiento del contrato por no respetar esos vicios ocultos. Es algo completamente diferente y se trata, señores, para resumir este punto, de la intención que usted tenga y del conocimiento que usted tenga de que está engañando o no a una persona. Al regreso justamente vamos a diferenciar y saber en qué casos tenemos que irnos por la vía civil, en qué casos nos vamos por la vía penal y qué otras alternativas tenemos para recuperar nuestro dinero. Ya, no se vayan. Regresamos a Derecho a tu Alcance ya en la parte final de nuestro programa del día de hoy, en el cual los asesoramos acerca de todas estas condiciones desde el punto de vista jurídico penal, aquellas cosas que pueden ser manejadas desde el punto de vista civil y lo que no debemos hacer en cuanto a la materia financiera en estas situaciones cotidianas de tratar de ahorrar dinero. Hemos hablado acerca de la captación indebida de recursos del público, la estafa, la apropiación indebida y todas estas diferencias de estos tipos penales en cuanto a la forma en la que se va a proceder. Hace unos minutos les decía que existe algo que se conoce como el terrorismo judicial. ¿Y esto es qué? Esto lo ha dicho nuestro máximo tribunal de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, que van a ser todas aquellas causas que se manejan o se conducen por la vía penal, pudiendo haber sido resueltas por la vía civil. A lo largo de todos estos años he tratado de ubicarlos desde el punto de vista jurídico en las dos esferas que tenemos los seres humanos para resolver nuestros conflictos. Las esferas civiles para casarnos, divorciarnos, hacer negocios, constituir empresas, en fin. Y las vías penales para resolver los delitos
que se han cometido en nuestra contra. Cuando esto se une, puede ser un problema. ¿Y por qué lo digo? Porque algunas cosas que inician en la vía civil ciertamente se pueden convertir en un tipo penal. Por ejemplo, yo me casé, me divorcié, pero al hacer la partición de bienes me encontré con que el que era mi esposo dilapidó toda nuestra fortuna, buscó un testaferro, puso las cosas a nombre de otra persona y ejerció violencia patrimonial contra lo que me correspondía a mí. La violencia patrimonial está prevista en esta esfera jurídico-penal y por eso lo que inició aquí como un contrato entre las partes, que es el matrimonio, se viene para acá. Eso no es terrorismo judicial. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de las cosas ocurre de esa manera. Lo que es terrorismo judicial es lo contrario. Cuando a sabiendas de que algo se puede resolver por la vía civil, yo obvio esa posibilidad y me voy rápidamente a la vía penal convencida de que esto va a ser más rápido, lo va a asustar a usted, va a constituir un efecto más instantáneo porque usted no va a querer ese compromiso ni tener esos funcionarios ahí investigándolo, bien sea funcionarios del organismo comisionado para la investigación o el Ministerio Público como titular de la acción penal. Es allí en donde se ha establecido la necesidad de reconocer en qué casos realmente esto debe ser manejado por la vía del derecho penal y en qué casos no. Si usted hizo un préstamo de dinero, la vía es la vía civil. ¿Por qué? Porque usted está prestando un dinero que se estableció que a tal día se lo iban a pagar. Lo que usted no puede, y es importante también que lo sepamos y les prometo un programa específico de eso, es estar cobrando intereses por un préstamo que usted hizo porque usted no está autorizado por la Superintendencia de Banco. Si usted presta un dinero, es un acto de buena fe, usted no tiene capacidades de cobrar intereses de mora porque usted no es una institución financiera. Entonces usted no puede denunciar a una persona que no le ha pagado un dinero porque usted cree que esa persona al no pagarle lo estafó y además le debe la cantidad de dinero en mora que en muchos casos es superior a la deuda original. Eso es usura, eso es algo que es ilegal y usted no puede pretender que el derecho penal le proteja por algo que no tiene una naturaleza jurídica de ese sentido, sino más bien que usted sea el que salga investigado por llevar a cabo este tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de llegar justamente a una resolución por la vía civil y aún así decidimos hacerlo por la vía penal, pueden pasar dos cosas. Uno, que el fiscal que reciba esa denuncia, que ojalá sea así, tenga tantísimo conocimiento en el área sustantiva y adjetiva del derecho penal que se dé cuenta que la naturaleza de esas transacciones o de esa negociación debe ser resuelta por la vía civil y en consecuencia que hace una desestimación de esa denuncia. Si usted lo intenta por la vía de la querella, que el juez de control que revisa estos hechos de la querella se da cuenta de que esto debe ser resuelto por la vía civil y no admite la querella. Eso sería, en mi criterio, la forma ideal. ¿Por qué? Porque los entes del Estado venezolano deben estar capacitados para regular estas situaciones. Pero la segunda cosa que puede ocurrir es que estas personas no le hayan prestado atención a eso que recibieron o quizás no tenían la pericia suficiente, el conocimiento para entender que esto puede ser resuelto por la vía civil y admiten esa denuncia o esa querella. Entonces es allí donde la cuestión se complica. ¿Por qué? Porque la otra persona puede hacerse de un abogado y demostrar que aquí esto se pudo haber resuelto por otra vía y hay un obstáculo para la investigación. Pero ¿qué pasa si usted habilidosamente entonces formula esa denuncia y la otra persona no tiene un buen abogado y se deja entonces convencer por esta vía y se judicializa una situación por la vía penal que pudo ser resuelta por la vía civil? Pues existen casos de estos, casos que deben ser atendidos desde el punto de vista jurídico y que no están bien. Lo que quiero decir con esto es que usted debe asesorarse correctamente para saber exactamente cuál es la vía que usted tiene para defender sus derechos. En el caso del ejemplo que hemos visto el día de hoy, con
la estafa, la apropiación indebida calificada y la captación indebida de recursos del público, esto por su génesis, por su forma de nacimiento, pertenece al mundo del derecho penal y en consecuencia es perseguible por esta vía. Lo que usted sí puede hacer es intentar una mediación extrajudicial con un abogado, preferiblemente especialista en materia penal, a los fines de que se llegue a un acuerdo de pago, porque al fin y al cabo es lo que usted quiere. Acuerdo de pago por la cantidad correcta de dinero, sin intereses ni cosas que no tienen que ver con el marco jurídico legal. Y de esa manera, usted intencionalmente se evita la persecución penal y al mismo tiempo, hasta en un acto de bondad, le evita la persecución penal a esa persona. Eso es algo que usted puede hacer, pero depende de la voluntad de esa persona que le debe a usted. Dependerá de la intención de pago de esa persona, porque si estamos hablando de un estafador no le va a pagar. Un estafador tiene que ser perseguido penalmente. Pero si estamos hablando de una persona que de repente, digamos que estaba captando esos recursos del público, haciendo ese bolso, comprando y vendiendo esas divisas sin saber que eso era un delito. Imaginemos que esto es así. Imaginemos que esta persona siempre le había quedado bien a usted y siempre le había pagado y ahora le pasó algo. Imaginemos que es verdad y sí lo robaron. Entonces usted, para no llevar esto a la vía penal, llega a un acuerdo de pago. Y la gente me pregunta, ¿esto es válido, Cristina? Claro que lo es. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades que, al ser respetado y al ser cumplido, hace que se satisfagan las pretensiones de las partes. Diferente es cuando el acuerdo en sí mismo es ilegal, es decir, yo te obligo, te extorsiono, te coacciono, te fijo intereses, te pongo lapsos que tú no puedes pagar, me hago de tu vehículo, de tu casa, de cosas con las cuales tú no estás de acuerdo solo por el tema de la deuda. Allí sí la cosa cambia. Esto tiene que ser un acto volitivo, debe ser una muestra de buena fe, una intención de pago de parte de este individuo y debe estar regulado y, por supuesto, dirigido por un abogado especialista en la materia para que todo tenga la transparencia debida. Cualquier deuda usted la puede soportar con un título valor, una letra de cambio, además del documento en el compromiso de pago. Usted puede hacerse de las herramientas jurídicas para lograr materializar su cobro. Cuando todo esto no ha sido logrado y cuando usted intentó llevar a cabo este acuerdo extrajudicial y todas estas condiciones propias para poder recuperar su dinero, es acá en donde entra el derecho penal y dicen nuestros doctrinarios el derecho penal como última ratio, es decir, como última opción. ¿Por qué? Porque ya al haber intentado todo esto y no haberse cumplido, por la falta de intención de pago de esa persona, entonces, lamentablemente, es el Estado venezolano quien debe encargarse de la persecución penal. Y cuidado con esto y con esto cierro. El Estado venezolano, no usted hacerse justicia por sus propias manos, no usted coordinar con un funcionario corrupto que le pegue un susto o que le haga una maldad a esa persona. No, el Estado venezolano, a través de los organismos de investigación penal, serán los encargados de llevar a cabo las investigaciones y determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que sigamos acercándonos al mundo del derecho y a darnos cuenta que el derecho está a tu alcance.